Buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal. Esto es Fútbol Acción. Bueno, como bien sabéis, el Barça está en plena operación Nico Williams, Dani Olmo. Quieren añadir estos dos jugadores a su plantilla. Ya sabéis que, bajo mi punto de vista, Nico Williams sí que es un fichaje crucial, tanto por lo que te da a nivel deportivo, como lo que después te da a nivel de marketing y lo que te da un poco en el famoso círculo virtuoso, ¿no? Te da mucho a nivel deportivo, te permite ganar títulos o por lo menos llegar lejos en los títulos a nivel doméstico y a nivel europeo. Esto pues, te permite también sacarle partido a su relación a nivel de marketing, bueno, a su relación con Lamine Yamal y hacer esa dupla rompedora que lo que puede hacerlo muy bien en los próximos años a nivel de marketing. Y después pues, te permite pues, más ventas de entrada, más venta de camiseta, más sponsors y al final es el famoso círculo virtuoso que en algunos momentos Laporta se ha referido cuando ha sido presidente del Barça, como en estos momentos son la primera, sobre todo se refirió más en su primer mandato, pero que es un círculo pues que existe, ¿no? Cuando todo empieza a ir bien a nivel deportivo, digamos que cualquier club de fútbol, sobre todo los grandes, el Barça o el Madrid, o el Manchester City, el Paris Saint-Germain o este tipo de equipos, pues funcionan mejor, porque al final ganan, eso les provoca más ventas de todo, más sponsors y les provoca más dinero, y más dinero pues pueden invertirlo en más fichajes y pueden seguir ganando, ¿no? Entonces, bueno, y el de Dani Olmo para mí no es tan importante porque creo que en esa posición tenemos a jugadores pues, de la talla de Pedri, de Gavi, de Gundogan. Es una posición, pues sí que es verdad que es muy importante en el fútbol, ese media punta, digamos, podríamos poner en la misma posición los media puntas y los interiores, pero en el Barça creo que está bastante bien cubierta, por lo tanto, además de que creo que Dani Olmo no está al nivel de Nico Williams a día de hoy, no es tan diferencial, pues creo que el Barça tiene la posición mejor, más cubierta y creo que no se debería lanzar a por ese fichaje. Aunque cada día que pasa tengo más la sensación de que lo que acabará ocurriendo es que Nico Williams no vendrá al Barça, porque ya van muchos días de la decisión. Me recuerda un poco al caso de Griezmann, ¿no? Que sobre el primer año, cuando no se le fichó, que pasó mucho tiempo hasta que al final dijo que no. Cuando ya pasa tanto tiempo, huele un poco mal. Ojalá me equivoque porque creo que es un fichaje que sería crucial para el Barça. Y el caso de Dani Olmo, todo lo contrario, ¿no? Creo que es un fichaje que pues ya se llega a un acuerdo con el jugador tiene muchas ganas de venir, es un jugador de la casa. Ojo, que no lo quiera en principio, no, no es que no lo quiera, que no, sabiendo la situación por la que está pasando el club, por la que pasa el Barça, pues creo que es un jugador que no es primordial para el Barça porque ya está muy bien cubierta esa posición. Entonces, pensando que no sea necesario no significa que si viene, pues no será un jugador que me gustará. De hecho, es un jugador que me ha gustado mucho durante la Eurocopa, ha hecho una gran Eurocopa y todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, bueno, parece que está mucho más cerca en estos momentos, si me preguntáis a mí, a nivel de sensación, de feeling, parece que Dani Olmo está mucho más cerca que el bueno de Nico Williams. Pero bueno, veremos. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿De qué va a ir este vídeo? Este vídeo irá de para que lleguen Nico Williams y nunca mejor dicho, Dani Olmo, el Barça tiene que acelerar la operación salida. Es decir, el Barça está en un momento en el cual parece que va a llegar a la regla del 1-1, ¿vale? Pero la regla del 1-1, bueno, hay dos puntos, ¿no? Parece que va a llegar a la regla del 1-1, entonces necesita ejecutar ventas y todo lo que recaude en ventas lo podrá invertir en fichajes para estos dos fichajes. Y después está el punto de la masa salarial, porque por mucho que se cumpla el primer punto, ¿no? Que es el de la regla del 1-1 y tener dinero destinado a estos fichajes, después si no puedes inscribir a estos jugadores, pues no podrán jugar durante la temporada. Entonces, está la regla de recaudar dinero para poder fichar y que la liga te deje fichar y después que la liga te deje inscribirlos y para eso tienes que hacer espacio en la masa salarial. Entonces, para todo esto, el Barça tiene que acelerar las salidas y en los últimos días se habla mucho, he leído varios artículos, sobre todo en AS, Sport, en los principales diarios deportivos aquí en España, de que la operación salida del Barça está bastante bloqueada, que los jugadores no quieren salir, que los jugadores pues están muy bien en Barcelona, están muy bien en el Barça, están muy bien en un gran club europeo como es el Barça y no quieren salir. Y entonces vamos a valorar los diferentes casos y veremos cuáles son las causas por las cuales los jugadores no quieren salir. El primer caso es De Jong. De Jong es pues, un jugador que este año, debido a los diferentes años, sobre todo en la pandemia, que ha ido difiriendo su contrato, ¿no? Y que digamos que en ese momento pues, no se le podía pagar, pues entonces se decía, bueno, pues no pasa nada, no se le puede pagar ahora, pues ya se le pagará en 2024. Pues 2024 ha llegado, 2024-2025 ha llegado, y este año pues va a tener una ficha de 34,5 millones de euros. Es una barbaridad, o sea, que De Jong sea el jugador mejor pagado de la liga por delante de Mbappé, de Vinicius, del propio Lamine Yamal, por ejemplo, que espero que no le renueven, porque visto cómo, visto cómo se las. Como
las maniobras financieras del Barça, pues son capaces de también capaces somos de renovar a Lamine Yamal por 50 millones de euros. Pero bueno, en fin, bueno, si los generara un poco lo que pasaba con Messi, ¿no? Que la gente se da las manos a la cabeza de Messi cobra tanto, sí, pero es que Messi te aporta, cobra 150 millones de euros brutos, creo que es lo que más llegó a cobrar en su punto más álgido de contrato, pero te generaba 350 millones en patrocinios. Entonces, bueno, evidentemente tenía que cobrar pues parte de eso que él solo te generaba, ¿no? El hecho de tener a Messi hacía que el Barça generara 300 millones de euros más o una cifra parecida. Entonces, evidentemente Messi pues no era tonto y su agente, que el padre, que es más listo que el hambre, pues tampoco era tonto y van a reclamarle al Barça que le den parte de ese pastel. Entonces, bueno, vamos con De Jong. Cobra esto debido a, pues, a que se le fichó por un salario muy caro, después llegó la pandemia y se diferieron sus pagos y está recuperando el dinero que, digamos, no le perdonó al Barça, sino que le pospuso al Barça. Evidentemente, cuando se pospone un dinero, no estás perdonando porque al final tú, si tuvieras ese dinero en ese momento, lo podrías hacer rendir. Entonces, lo que hace De Jong es, yo te lo pospongo, pero tú me lo vas a pagar y además me lo vas a pagar con intereses. Y por eso llega un momento en el cual tiene 34,5 millones de salario este año. Y bueno, es un jugador que ya lo he dicho otras veces, creo que es un jugador con calidad para ser súper diferencial, para ser de los mejores jugadores del mundo. O sea, es un mediocentro que, porque realmente su mejor posición es mediocentro en un 4-2-3-1, con un otro mediocentro al lado que es más posicional y él haciendo el ida y vuelta para sacar la pelota y para llegar de segunda línea y dar pases, incluso finalizar las jugadas y romper sobre todo líneas de segunda, sobre todo romper líneas con conducción, que es su principal virtud positiva. Bueno, claro, si una virtud es positiva. Y es un jugador que tiene mucha calidad, pero la realidad es que desde que ha llegado al Barça solo ha tenido una temporada diferencial. Y además no fue una temporada para sacarse, digamos, una temporada increíble, ¿no? Fue la temporada en la cual hace 2 años el Barça de Xavi ganó la Liga. Fue una buena temporada de Jong. Las demás temporadas ha tenido, pues, claroscuros, momentos muy buenos con otros momentos que ha bajado su nivel. Y esa última temporada ha tenido la desgracia y la mala suerte, bueno, realmente es la desgracia, de tener 3 lesiones fortuitas en el mismo tobillo. Ahora mismo no sabemos cómo está. Koeman dice, según él, que no sabe si volverá a jugar. Ya sabemos que Koeman es un poco exagerado. Sobre todo Koeman es exagerado cuando tiene que dar una noticia negativa contra el Barça. Es decir, cualquier otro tipo de noticias es más o menos pues neutro, ¿no? Pero cuando es una noticia negativa contra el Barça de Laporta, es exagerado. Pues se le nota un poco ese rencor que tiene porque al final le cesaron hace ahora 3 años después del partido contra el Rayo Vallecano. Pero bueno, hablando de Frenkie de Jong, el Barça lo ha ofrecido al Manchester United, lo está ofreciendo en silencio a bastantes clubes. Hay clubes como el Manchester United que están dispuestos, como el año pasado ya filtraron una oferta, pues este año estarían incluso dispuestos a incorporarlo pagando el fichaje negociando con De Jong un salario largo para poder pagarle más o menos la misma ficha que tiene y pagando un traspaso de 80 millones, pero De Jong no se quiere ir. Y hay 3 puntos por los cuales ni De Jong ni el resto de jugadores que voy a comentar pues se quieren ir, ¿de acuerdo? Es que un jugador, o sea, ponemos la piel de un jugador, ¿vale? Un jugador, ¿qué es lo que valora? O sea, ¿qué es lo que valora un jugador, ¿vale? Cuando decide en qué club va a estar. Pues lo que valora un jugador es, primero, bueno, para mí hay 3 variables, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la calidad de vida que voy a tener en el nuevo destino? Es un lugar como Manchester, en el cual va a llover todo el día, todo va a ser más oscuro, y aunque yo viva en una villa de lujo, pues voy a tener seguramente una vida un poco más triste porque no habrá sol y el clima no va a acompañar. Igual incluso la sociedad no va a acompañar, en el sentido de que son más cerrados, o que, pues, por ejemplo, en España, pues, que se sale más a tomar algo y al final es una sociedad más alegre. Este es el punto número uno. Después, ¿qué más van a valorar? Van a valorar, voy a ir a un gran club, a un club por el cual voy a tener prestigio, voy a tener mucha audiencia, mi camiseta se va a vender mucho y gracias a tener toda esta audiencia, pues voy a poder firmar, si lo hago bien en ese club, voy a tener más posibilidades de firmar contratos muy buenos a nivel de patrocinio para ganar más dinero y para que mi marca mejore. Porque al final pensar que para un jugador de fútbol es muy importante que su marca sea buena. Que la marca Frenkie de Jong para De Jong sea buena es muy importante, no solo para los contratos que va a firmar ahora como jugador, sino también para los contratos que va a firmar el día que se retire. Porque hay muchos jugadores que cuando se retiran pasan de vivir con un sueldo súper grande a vivir con las inversiones, con los ingresos pasivos que tienen de esas inversiones del sueldo súper grande que tenían cuando eran futbolistas, además de los patrocinios que consiguen. Entonces, tener una buena imagen es súper importante para, tanto durante tu carrera como sobre todo después de tu carrera, tener esos ingresos que te permitan mantener tu nivel de vida.
y además pues este gran club pues que me permita ganar títulos, ¿no? Me permita ganar títulos, ser un jugador laureado y ser un jugador recordado en la historia, porque evidentemente todo el mundo quiere ser recordado de forma positiva. Y después hay un tercer punto, ¿vale? Los 3 puntos para mí están al mismo nivel, cada jugador pues prefiere un punto que otro, que es el tema del dinero. ¿Dónde me van a pagar más? ¿Me van a pagar más aquí? Pues me voy aquí. ¿Me van a pagar más al otro lado? Pues me voy al otro lado. Y es algo que van a tener en cuenta, ¿no? Cuanto más te paguen, valorando también los otros 2 puntos, pues vas a tomar una decisión en base a estos 3 puntos. Entonces, los 3 puntos son calidad de vida al lugar del equipo, después es magnitud del equipo y capacidad de competir por todos los títulos y dinero. Y el Barça es perfecto para estos tres. Sí que es verdad que no está pasando en los últimos 5 años por su mejor momento en cuanto a entidad y en cuanto a deportivo, pero claro, o sea, tienes un salario como de Jong de 34,5 millones, o sea, el dinero ya lo tienes. No hace falta que te vayas ni al Manchester ni a Arabia porque ya tienes un contrato descomunal. Vives en Barcelona, unas ciudades con más sol y con mayor calidad de vida de todo el mundo. Y estás en un club como el Barça, que es la tercera marca deportiva más grande del mundo y es uno de los principales clubes a nivel histórico. Y además es un club que está compitiendo por todo en los últimos 15-20 años, probablemente junto al Madrid sean los mejor clubes de los 15 últimos o 20 últimos años, pues evidentemente ninguno de los jugadores se quiere ir, ¿no? Porque están en el lugar perfecto o sea, están en el lugar perfecto cobrando el dinero perfecto. Entonces, evidentemente no se va a querer ir. Entonces, lo veo muy complicado que De Jong pues acepte una salida. Creo que sería bueno para el Barça si llegara una oferta de 40 millones. A partir de 40 yo lo vendería, porque al final te permitiría, pues, con esos 40, poco que vendas más, fichar a Nico Williams y evidentemente con lo que te sacas del salario de Jong, pues tienes para inscribir a Nico Williams sin problema. El segundo punto es Araujo, y este es un poco más problemático, que digamos, en el sentido de que está lesionado. Entonces, al estar lesionado, parecía que antes de la lesión era una venta segura. De hecho, creo que si no se hubiera lesionado, hubiera sido una venta segura. Y creo que el hecho de que se lesione, pues ha hecho que se quede en el Barça. Eso puede llegar a ser bueno, porque siempre hay momentos donde hay un casi en la carrera de un jugador que gracias a una lesión, pues después se quedan y después al cabo de 2-3 años son referentes de ese equipo y son referentes de un equipo campeón. Y puede ser que pase lo mismo con Araujo, que Araujo gracias a esta lesión, por cosas del destino, por lo que sea, pues no se ha ido y de aquí 3 años sea el baluarte en defensa, aunque ya lo es, el gran capitán, porque tiene todo el carácter para serlo, de un Barça campeón que se forme con Flick o con un siguiente entrenador que pueda llegar, ¿no? Entonces, Araujo, en el caso de Araujo, yo tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con el jugador. O sea, él simplemente está reclamando que se le pague lo que merece. O sea, lo que no puede ser es que Koundé, que tiene un rendimiento bastante inferior en el Barça, por lo menos, Araujo cobre, creo que eran 5 millones más limpios por temporada. Entonces, claro, evidentemente él se va a quejar y va a decir que si no le dan lo que le merece o por lo menos no le acercan a esa escala salarial donde está Koundé, pues va a escuchar otras ofertas y se va a ir. Y el tema de la lesión pues lo ha parado todo. Entonces, si cogemos las 3 variables que os estoy explicando, vive en Barcelona, en una ciudad inmejorable para vivir en todo el mundo, tiene un salario bajo, entonces su venta en ese punto no repercutiría tanto. De hecho, se está pensando el Barça si no inscribirlo hasta enero, porque va a estar lesionado hasta diciembre, pues hasta enero no inscribirlo para poder dar cabida a algunos fichajes o a algunos jugadores que queda por inscribir, como por ejemplo Íñigo Martínez. Y el tercer punto, pues sí, está en el equipo campeón. Pero el problema real para Ojo es que no se siente recompensado económicamente, lo cual me parece totalmente normal. De las 3 variables tiene 2 que están muy bien cumplidas, pero hay una que está muy por debajo del nivel que debería estar, y por eso Araujo está sonando tanto que él y su entorno están planteando en aceptar una de estas ofertas. Hubiera sido una oferta segurísima, hubiera sido una venta segurísima, se hubieran sacado 90 millones por él, y con esos 90 millones, pues se tendrían que haber planteado solo el problema del límite salarial, porque el tema del ingreso, de tener dinero para fichar, ya lo hubieran tenido. O por lo menos para ir solo a por Nico Williams lo hubieran tenido. Entonces yo creo que Araujo evidentemente no sería el Barça, porque nadie va a pagar 90 millones de euros por un jugador que está lesionado, porque no sabes al final, tienes el riesgo de cómo se va a recuperar su lesión, además que no vas a poder utilizar por lo menos durante 3 meses, ¿no? Y evidentemente el Barça, si no le paga 90 millones, pues no lo va a dejar ir. Entonces, Araujo entiendo que no se quiera ir. Bueno, al final los entiendo a todos, si os digo la verdad, porque al final ha pegado el pelotazo de su vida, pues porque se van a ir, ¿no? Rafinha, estas son las razones por las cuales yo no entiendo nada de esto del fútbol. O sea, aquí hay más intereses que yo que sé, la verdad. Porque al final, el bueno de Deco, el que vemos en esta foto como director deportivo del Barça, era su agente. Es el que lo hizo firmar por el Barça. Y la verdad es que nos hizo daño con ese fichaje, porque es un jugador que a ganas no le gusta, no le gana a nadie, ¿de acuerdo? Pero no tiene calidad para ser el Barça, esa es la realidad.
es lo que comento siempre, cobrando 12,5 millones de euros yo también me paso todos los partidos corriendo arriba para abajo y esforzándome físicamente, pero como ni Rafinha ni yo tenemos la calidad para jugar al Barça. Yo estoy más lejos de tenerla, él seguramente está mucho más cerca de tenerla, pero es que claro, es que cobra 12,5 millones de euros, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, el Barça que se lo quiere sacar, hay ofertas de Arabia Saudí, se dice que quieren pagar hasta 90 millones, el Al Ittihad o alguno de estos, al no sé qué, y él no se quiere ir él se quiere quedar en el Barça. ¿Por qué? Pues por las tres variables que os comentaba. Vive en una ciudad como Barcelona, que tiene muy buen clima y seguramente recuerda mucho a Brasil en cuanto a clima. Tiene un salario estratosférico para el jugador, para el tipo de jugador que es, 12,5 millones para un jugador que no le he visto nunca hacer un regate correcto y le he visto partidos contados muy buenos con el Barça. De hecho, solo recuerdo el partido contra el Paris Saint-Germain, la ida en el Parque de los Príncipes, el único partido realmente diferencial de Rafinha con el Barça. Y ni en ese partido hizo un regate correcto, la verdad. Y tiene un salario, perdón, el salario tiene, y juega en un equipo en el cual pues puede llegar a ser campeón de todo y aspira a a todos los grandes títulos europeos y los grandes títulos en el mundo. Aunque en este próximo año parece que el Barça no irá al Mundial de Clubes, seguramente esto ha sido un accidente y en el futuro pues podrá ir a ese Mundial de Clubes y aspirar a todos los grandes títulos. Entonces es entendible, ¿no? Porque al final dice, vale, pasa esto, ¿no? Entonces me voy a Arabia con 27 años. Otra cosa es que tuviera 35, bueno, me voy a Arabia y hago el gran atraco de mi carrera, ¿no? Pero entonces, me voy a Arabia. No tengo una calidad de vida porque la verdad es que en Arabia, a nivel de clima, bueno, se puede llegar a decir que sí, pero a nivel de calidad de vida no tienes la calidad de vida de Barcelona. Entonces, unos 3 puntos ya lo has perdido. El segundo punto, el del dinero, seguramente pues cobraría 30 millones de euros por temporada, cobraría más. Pero llega un momento donde ya no marca tanta diferencia, donde ya tienes que valorar mucho más los otros 2 puntos. Y en el tercer punto, o sea, ya no estás en el gran foco mediático, ya no estás en lo que os comentaba antes, ya no estás ahí para tener mejores sponsors y para generar todo ese dinero que quieres generar, porque al final tienes 10, 15 años para realmente pues generar todo el dinero para hacer inversiones y para vivir el resto de tu vida, y tienes que generar también una imagen para poder vivir el resto de tu vida. Entonces, de esas tres variables, solo hay una que se cumpliría, que es la del dinero. Por eso muchas veces no tiene sentido que los jugadores se vayan a Arabia Saudí y a estos países cuando aún son jóvenes, porque solo hay unas tres variables que se cumple. O sea, el caso de Gabri Veiga, hay unas tres variables que se cumplen. Si se hubiera ido al Madrid, por decir algo, pues tendría un poco menos de dinero, pues seguiría teniendo dinero. Tendría un proyecto deportivo donde puede ganar títulos y puede ser importante y puede ser muy relevante. Eso le podría dar acceso incluso a la selección española para tener aún más foco mediático y más relevancia, y viviría en un lugar mejor que Arabia Saudí. Aunque no he vivido en Arabia Saudí, pero me imagino que se vive mejor en Madrid o en Barcelona. Y bueno, y si estos tres no acceden a salir, porque también evidentemente Rafinha entiendo que no quiera salir, aunque creo que se le debería apretar mucho desde el club, creo que en el caso de Araujo se tiene que respetar que se quede, porque al final es un salario muy bajo para el jugador que es Araujo, pero creo que en el caso de Jong y Rafinha se les tendría que apretar para que se fueran. Se tendría que apretar hasta puntos que se debería llegar a valorar, amenazarles. Sé que no es lo correcto, pero es que visto lo visto no queda otra, ¿no? Yo lo siento mucho, pero se debería llegar a amenazar con que se van a quedar una temporada en la grada si no aceptan salir del Barça. Porque al final, por delante de ellos está la planificación deportiva y está el Barça. El Barça está por encima de todo el mundo. Y si ellos se quedan y eso hace que, por ejemplo, no pueda venir Nico Williams o hace que el Barça se endeude más, pues eso es un problema real. Entonces yo creo que estos dos señores deberían poner las cartas por encima de la mesa y decir, oye, De Jong, Rafinha, De Jong, si llega una oferta de 50 millones o de 40 millones te tengo que vender, lo siento. ¿No quieres? Bueno, pues te vas a quedar en la grada porque no voy a endeudar más el club y no voy a fastidiar más la planificación deportiva y hacer que el Barça siga sin ser realmente unos clubes más competitivos del mundo porque tú tengas el capricho de quedarte en Barcelona. Sé que tienes contrato, pero bueno, yo voy a jugar mis armas. Y el caso de Rafinha, pues lo mismo, no has dado tu nivel, tienes ofertas para cobrar 30 millones, más de 2 veces lo que estás cobrando ahora mismo, pues tienes que aceptarlas. Vete a un año a Arabia, cobra 30 millones y vuelves pues a la Premier League. Si es que es un plan perfecto, Rafinha, yo no veo cuál es el problema, te estoy haciendo el plan de tu vida. Y creo que se les debería llegar a decir, bueno, si no lo queréis hacer, pues os voy a tener que dejar en la grada. Porque es la única arma de presión que tiene el Barça, porque ellos tienen contrato en vigor y no se quieren ir. Evidentemente no se van a querer ir. De las tres variables, las tres las cumplen, y eso es muy importante. Ponerse en lugar del jugador y pensar, es que no se va a querer ir, tienes tres variables cumplidas. Y bueno, en el caso de que estos no se quieran ir, pues hay otros jugadores que podrían entrar en escena. Koundé, yo si llegara a una oferta de 50 millones lo vendería. Es un buen lateral, pero no es un lateral al nivel de Carvajal o Walker.
y parece que el Arsenal llegó a estar interesado, no sé si aún lo está, pero si hace una oferta de 50 millones yo lo vendería. Seguramente de beneficio no sacarás mucho, sacarás unos 20-15 millones porque se tiene que amortizar aún su fichaje, pero al poder sacar 15-20 millones para poder fichar y para lo que hace Koundé, puedes poner ahí a Héctor Ford o sea, puedes poner a Héctor Ford. Además parece que Cancelo, el Barça se le ha puesto en la cabeza que quiere que vuelva con una opción de compra obligatoria para el año que viene, entonces ya tienes a ese lateral derecho cubierto y la verdad es que solucionas bastante en cuanto al límite salarial. Después tenemos el caso de Ferran Torres, el tiburón, el Ilia Topuria del fútbol. Siempre me hace gracia, si escucho eso, me hace mucha gracia, ¿no? Porque ya le gustaría ser Ilia Topuria del fútbol. Pero bueno, parece que hay ofertas por 20 millones para que Ferran se vaya a la Premier. Yo aceptaría que ha sido un fallo, que se pagaron 55 millones y que no ha sido una inversión buena, y lo vendería por estos 20 millones para recuperar ni que sea, pues yo qué sé, creo que hay 15 millones faltan 15 millones por amortizar, pues sacar un beneficio de 5 millones, que al final todo suma, y sacarte esos 12, creo, millones de euros que cobra por temporada para hacer espacio en el límite salarial, porque no es un jugador diferencial, a pesar de que sea tan rápido como Mbappé, que me hizo gracia, ¿no? Ese artículo que había hecho una carrera en cuartos de final, que fue el segundo jugador muy cerca de Mbappé, que fue el primero más rápido en hacer una carrera en la Eurocopa. Sí, en la Eurocopa. Después está pues el caso de, por ejemplo, Pedri, Gavi, porque al final, si el Barça quiere ir a por Nico Williams sí o sí, yo ya os digo, yo nunca vendería a Pedri o a Gavi para ir a por Nico Williams ni a por ningún jugador, porque creo que son patrimonio del club y son jugadores muy jóvenes, si os fijáis, los mediocampistas, el caso de Luka Modric, caso de Xavi, caso incluso de Iniesta, son jugadores que empiezan a destacar a partir de los 25 años en su máximo nivel. Y Pedri aún le faltan 4 años o 3 años para tener 25, y a Gavi le faltan 6. Entonces, nunca vendería a estos jugadores que pueden ser pues los responsables de una gran época del Barça dorada en el futuro, ¿no? Como decía en el caso de Araujo. Pero bueno, si todo el mundo tiene un precio y si llegara por ejemplo, una oferta por Gavi o por Pedri a partir de los 150 millones, yo sí que me plantearía la venta, porque evidentemente una cosa es no querer vender y la otra es ser evidente que tienes que vender. Entonces, bueno, la operación salida del Barça está totalmente bloqueada y estos dos hombres tienen que ser los responsables para desbloquearla, para demostrar la calidad que tienen como dirigentes del Barça, de Consuaria y Laporta como presidente, y hacerles entender, sobre todo a estos tres primeros, de Jong, Araujo, bueno, Araujo no tanto, sobre todo de Jong y a Rafinha, que tienen que irse del Barça por el bien del Barça. Veremos si son capaces de hacerlo, veremos cómo acaba este desenlace de la operación encallada del Fútbol Club Barcelona y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.